Bienvenidos y bienvenidas al módulo 5 de Crianza para Ser. En este módulo vamos a hablar del arte de no hacer nada. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo sin usar el esfuerzo al que estamos habituados, sin estar todo el tiempo tratando de hacerlo mejor, que es ese paradigma que estamos dejando atrás, podemos atender lo que surge en el presente, podemos criar de una manera mucho más espontánea y mucho más gozosa, haciendo nada. ¿Eso qué quiere decir? No es que no tengamos ninguna acción, sino que aprendamos a relajarnos en el presente, aprendamos a comprender cómo es que nosotros nos vamos interactuando con este campo de información del que ya hemos hablado con profundidad, para poder tener las respuestas inmediatas y poder saber cómo accionar frente a las cosas y retos que nos trae la vida cotidiana, sin tener que pensar tanto, sin tener que planear tanto, sin tener que consultar a tantos expertos, sino simplemente relajarnos en la realidad. Bienvenidos entonces, vamos a empezar en esta sección con lo que es el ser multidimensional. El ser multidimensional se refiere a que como seres humanos no solo somos cuerpo físico, y el cual tenemos en cuenta y del que hemos aprendido con suficiencia en nuestro contexto educativo, en nuestro contexto científico. Nos hemos dedicado mucho a explorar cómo funciona la biología, cómo funcionan nuestros sistemas. La salud está muy parada sobre el cuerpo biológico, ¿no? Cómo funciona cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cómo funciona la gestación en términos de la biología. Digamos que hemos puesto en nuestro paradigma actual mucho énfasis en la realidad física, ¿no? Y sabemos muy bien cómo opera este cuerpo. Y en esta ilusión de separación y en este paradigma materialista que ya hemos revisado, pareciera que el único que existe es este mundo físico. Lo tenemos muy bien mapeado, lo hemos estudiado en cantidad, y no es que eso esté mal, ¿no? Ha aportado mucho todo el estudio que hemos hecho sobre nuestra realidad física, no solo del cuerpo humano, sino en general del universo y de nuestro entorno. Sin embargo, el cambio de paradigma nos invita no a decir, a negar esta realidad o a perder interés sobre lo físico y lo material, sino más bien a darnos cuenta que no solo es esa realidad la única que existe, como ya hemos visto, que no solo somos un cuerpo físico, biológico, una máquina biológica que funciona por todos sus órganos y sentidos físicos, sino incluir esta realidad, incluir que tenemos un cuerpo y que es muy importante, como lo vimos en la herramienta de la presencia además, y porque es parte de nuestra característica como seres humanos, tener un cuerpo físico, es parte de nuestra realidad en este planeta Tierra, en esta realidad conocida, tener un cuerpo, tener una materia, tener una dimensión física, pero no quedarnos allí, no quedarnos en que solo somos un cuerpo. Y vamos a profundizar en eso en esta sección del módulo, para poder ampliar nuestra perspectiva. No es, como ya dije, negar el cuerpo, olvidarnos de él, como muchas veces también ha pasado en un paradigma que ha predominado la razón, en el que la mente intelectual y nuestra mente racional ha tenido tanto protagonismo que muchas veces nos hemos olvidado del cuerpo, ¿no? Lo hemos dejado en un segundo plano. Ni es tampoco tomar en cuenta las emociones, que también han tomado cierto protagonismo en la última década, cuando empezamos a darnos cuenta del rol tan importante que tienen en la educación y que tienen en la crianza y que tienen en la dimensión humana, y entonces hacer solo énfasis en lo importante que es la emoción, sino es poder dar cuenta que somos eso y muchas cosas más, que somos unos seres multidimensionales, en donde todas estas dimensiones van como entrelazándose entre sí y en donde todas estas son importantes y las podemos integrar e incluir y trascender. ¿Cómo trascender? Ampliar, dando cuenta que además de estas también hay otras más. Y a eso nos vamos a dedicar un poco en este momento, ¿no? Entonces, veíamos que está por un lado una dimensión física, que la conocemos bastante bien, que es a la que nos podemos aproximar con nuestros sentidos físicos: vista, olfato, oído, tacto, gusto,
¿no? Nuestros sentidos conocidos, sensoriales más perceptibles, más familiarizados, y que tenemos un cuerpo biológico con unos órganos que la medicina conoce de sobra y sobre los cuales también los sistemas tradicionales de medicina actúan para manera de reparar cuando hay algo que no funciona bien, en este paradigma que también ya hablamos a profundidad, sino que también hay otras dimensiones, ¿no? Veníamos hablando de otra, por ejemplo, como la dimensión mental, que también es una reconocida en el sentido de que tenemos una inteligencia, una mente racional, en donde podemos cultivar unas ideas, un pensamiento crítico, que es una dimensión también bastante desarrollada en la modernidad y con el paradigma científico, en donde la educación también ha hecho mucho énfasis para poder desarrollar creencias y sistemas de pensamiento, pensamiento crítico, argumentación, análisis, que ha sido muy importante para el progreso del conocimiento, para el progreso de este mundo físico en el que vivimos, para que el mundo pueda desarrollarse en muchos sentidos, ampliar todo el conocimiento científico que tenemos hoy en día. Sin embargo, no solo quedarnos tampoco ahí, porque además es importante recalcar que incluso cuando la mente es muy tomada en cuenta en nuestra cultura y nuestro paradigma actual, también lo hacemos desde un paradigma físico. Si nos damos cuenta, la mente la ubicamos en el cerebro, la ubicamos en un órgano específico que tiene unas funciones de pensamiento, y allí la psicología también se ha parado mucho desde el estudio del cerebro, desde el estudio de la conducta observable, ¿no? Volviendo todos estos digamos, procesos aparentemente no tan físicos como puede ser el pensamiento, más abstractos, que no podemos ver y percibir con los sentidos, los hemos trasladado a la dimensión física de esta forma, estudiando, como decía, el cerebro, estudiando la conexión neuronal a través de muchas de las máquinas y tecnología que nos permiten ver cómo funcionan los órganos, ver cómo el proceso de pensamiento ocurre a través de las neuronas, y mapeando todos estos procesos para poderlo volver físico también. Y igualmente con las emociones, con una dimensión emocional, que, como decía, ha tomado más relevancia últimamente porque hemos dado cuenta que las emociones tienen una importancia en las relaciones humanas, que tienen una importancia en las tomas de decisiones, ¿no? La inteligencia emocional en las últimas décadas tuvo un gran auge y tomó una relevancia importante en el estudio del ser humano. Pero otra vez, la volvemos a llevar a la dimensión física en cuanto a que queremos estudiarla desde la ciencia, poder ver qué partes del cerebro se activan, qué neurotransmisores o qué neuroquímicos están funcionando a la hora de sentir placer, a la hora de sentir rabia, tristeza, y poder ver cómo desde estos sistemas tradicionales de medicina o de psicología o de biología podemos atender las necesidades emocionales también, a lo mejor con un aumento considerable en las medicaciones psiquiátricas que nos permiten regular los estados del ánimo, o con terapias cognitivo y conductuales que nos permiten actuar sobre la conducta teniendo en cuenta estos procesamientos mentales, ¿no? Entonces es común que un niño o una niña, o bueno, nosotros como adultos también, pero entendiéndolo en el contexto de la crianza, vayamos a una terapia para poder mapear cómo funciona una terapia ocupacional que dé cuenta de esta conducta desde los procesamientos que ocurren en el cerebro. Es fácil que los expertos que consultemos normalmente nos hablen del cerebro, nos hablen de cómo funcionan estos procesos, de que nos lleven a los niños a terapia ocupacional y de lenguaje, o a psiquiatría o psicología, para ver cómo podemos regular esto a nivel físico, a nivel de la conducta observable, a nivel de los procesos que podemos medir, evaluar en una serie de criterios diagnósticos. Entonces, aunque estemos hablando ya de dimensiones emocionales o mentales, seguimos trasladándolas a ese plano de existencia que podemos dominar, que podemos controlar, que es la dimensión física, ¿no? Incluso terapias más alternativas, por así llamarlas, que intentan dar cuenta de otras dimensiones más,
como más sutiles o más espirituales, por ponerle algún nombre, también, o energéticas, la medicina bioenergética, por ejemplo, también nos vuelven a llevar otra vez en este paradigma a atender desde lo físico, ¿no? A lo mejor con poner acupuntura, que es algo que podemos poner sobre la piel, o a lo mejor con herramientas que nosotros podamos ver y queremos entender cómo es que funciona en el sistema energético del cuerpo, cuáles son los canales energéticos, cómo eso está relacionado con el cerebro. Y seguimos trasladando todos estos sistemas, no importa qué dimensión estén hablando, al sistema físico. Y por eso esto es muy importante, porque cuando hablamos de un cambio de paradigma no estamos hablando solamente de poder incluir otras dimensiones, como lo venimos haciendo, de integrar otras cosas nuevas, otro conocimiento, como muchas de estas terapias holistas hablan, integrativas, que es algo que oímos con mucha mayor frecuencia, ¿no? Que es una terapia holista o es una terapia integrativa, que quiere decir que incluye otras dimensiones del ser, porque si lo seguimos trasladando a la realidad física y material y lo seguimos viendo de la manera en que estamos evaluando qué es lo que está mal para poderlo arreglar, y seguimos buscando la causa en el tiempo, en la línea temporal, es decir, en el pasado, para poderlo arreglar, ajustar para que el futuro sea diferente y poderlo mejorar, seguimos hablando del mismo paradigma. Y esto es muy importante, porque el cambio de paradigma no solo se trata de incluir nuevo conocimiento o de incluir nuevos sistemas o de incluir nuevas herramientas, que hay muchas hoy en día. Tenemos acceso a muchísimas herramientas, a muchísima información. Pero si seguimos con el lente del paradigma en el que estamos operando, estamos haciendo lo mismo. Vamos a obtener resultados muy parecidos. Y acá hay una frase de Einstein que me gusta mucho y que describe mucho de esto que estoy diciendo, y es que ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Entonces, esto quiere decir que si seguimos operando desde el mismo paradigma, no importa qué tantas novedades traigamos, qué tanto nuevo conocimiento, qué tantas nuevas herramientas, vamos a obtener los mismos resultados. Por eso es fundamental, como ya lo vimos en otros módulos, poder hacer esta conciencia desde dónde estamos operando antes de seguir intentando un montón de cosas, ¿no? Solo a veces con hacer un ajuste en nuestra visión, en esa forma de ver la realidad, ya tenemos una nueva realidad. Entonces, siguiendo un poco en la línea del ser multidimensional, tenemos que estar esta dimensión física que da cuenta de aquello que podemos ver, tocar con los 5 sentidos, esto material, esto que ya conocemos y que en nuestro sistema educativo se estudia con profundidad, como una de las tantas dimensiones. Aquí van a ver una imagen de este plano, pues es el cuerpo físico que todos conocemos, con todos sus sistemas digamos, biológicos que conocemos también, y los órganos que hemos estudiado muchas veces en el colegio y que los médicos muchas veces nos han mostrado y nos han examinado de diferentes formas cuando estamos enfermos, ¿no? Ese es el plano físico del ser humano. Y no nos quedamos ahí. Luego está, como ya habíamos hablado brevemente en esta sección, está el plano emocional, ¿no? Que es este plano de todas las emociones. Y está el plano mental, que es el plano donde están todas nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestra mente cognitiva. Y también hay otro más, que es el sutil. Digamos que acá hay varios mapas que pueden dar cuenta de esto y no vamos a profundizar demasiado, pero sí lo quiero mencionar, porque este plano sutil o plano más energético, la dimensión más energética del ser humano, dependiendo mucho del autor o dependiendo mucho de quién lo mencione o quién lo mapee, pues tiene diferentes nombres. Puede ser el campo astral, el sutil, el energético, digamos dividido en varias partes, el espiritual, pero digamos que es esta dimensión más energética que no podemos observar con nuestros sentidos y que no incluye ni las emociones ni los pensamientos. Es esto otro que queda siempre como en un lugar más abstracto, a veces más religioso, a veces más innombrable,
que a veces consideramos más de la nueva era y que no místico, que no todo el mundo quiere como nombrar demasiado porque es muy intangible, porque da cuenta de muchas cosas que la ciencia hasta el momento no había podido mapear, ¿no? Y como que quedó un poco excluido de las dimensiones del ser humano más habituales al hablar de crianza, sobre todo, ¿no? Solamente, digamos, la religión podía hablar un poco de esta dimensión un poco más espiritual o trascendente quizá, pero volvemos a lo mismo, desde un paradigma en el que la separación nos habla de un Dios externo o nos habla de un espíritu al cual podemos acceder siendo muy buenos, ¿no? Como que sigue estando dentro de un paradigma que habla de la separación. Entonces, lo que ha pasado al unir todas estas fuentes de conocimiento con la era de la información es que varios autores han empezado a integrar todo este conocimiento. La ciencia ha podido acceder a muchas más mediciones por la tecnología a la que hemos accedido para poder captar todas estas cuerpos sutiles o energéticos que antes eran como tan inalcanzables y por eso tan poco estudiados. Y han podido dar cuenta de este campo energético que parecía tan misterioso a través de mediciones precisas que nos dejan ver con colores que esto no es solamente un mito, sino que realmente el ser humano sí tiene un campo energético que podemos ver con estas mediciones al tener más posibilidades de leer o más frecuencias de vibración de la energía. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente en estos gráficos que van a aparecer también a una autora que se dedicó a hacer un estudio muy serio en este sentido y que ha mapeado de una manera estos campos. No vamos a profundizar en esto, pero va a estar la bibliografía para quien quiera profundizar. Y esto, repito, es solo un mapa. Este mismo mapa lo podemos encontrar de muchas maneras, con muchos nombres, tanto en Oriente como en Occidente, en información milenaria que lleva mucho tiempo circulando, en información muy nueva y muy moderna de la ciencia. Y esas coincidencias son las que finalmente nos han dado también mucha credibilidad y nos han dicho, bueno, esto no es ya solamente algo que algunos seres con unos dones especiales pueden percibir, esto es algo real, ¿no? Y nos ha ampliado mucho la visión de la realidad y nos ha facilitado la entrada a este nuevo paradigma. Entonces vamos a ver estas gráficas muy brevemente que mapean justamente estos campos energéticos que establecen el campo energético humano. El campo energético humano es como este límite que tiene el ser humano, que no es solo su cuerpo físico, que antes podíamos creer que el cuerpo físico acababa con la piel. Nuestra piel era la que nos ponía un límite con el otro. Acá nos damos cuenta que el cuerpo físico es solo una de las tantas campos, que luego vienen estos otros que pueden observar en estas gráficas, que son el mental, el emocional y los cuerpos sutiles, ¿no? Brennan le habla a este campo, el campo áurico, en donde hay varias correspondencias, digamos, y entran varios otros cuerpos que vamos a llamarles cuerpos sutiles simplemente para no entrar en demasiada clasificación que no es tan relevante para este curso, pero sí poder dar cuenta que esto existe, que somos seres multidimensionales, que no solamente somos cuerpo físico y que incluso, como pueden dar cuenta en la gráfica, la mente y las emociones que antes ubicábamos en el cerebro, ¿no? Como un proceso del cerebro, en realidad no es así. Lo que todas estas personas que han estudiado el campo energético humano han descubierto es que estos son campos que están fuera del cuerpo físico, rodean el cuerpo físico en su totalidad. Y que los órganos que nosotros tenemos físicos tienen una correspondencia con cada uno de estos campos energéticos. Y tienen además como un centro energético que en su correspondencia recibe información del campo energético exterior. Vamos a ir un poco más despacio con esto. Por ejemplo, pensábamos que el pensamiento estaba en el cerebro y todos los procesos mentales estaban dentro del cerebro, en las conexiones neuronales, y ubicábamos nuestra mente en la cabeza, por eso muchas veces hablamos de pensar señalando nuestra cabeza,
Ahora las nuevas investigaciones han comprobado, como coincidiendo con muchos de los estudios que les digo, de otras personas que habían accedido a esta información por otros medios, que es muy interesante, que el pensamiento no está adentro, sino está en el campo de información exterior. Y que hay una parte de nuestro cuerpo afuera, que se llama campo mental, que recibe, recolecta, es receptor de esta información del campo afuera y lo procesa a través de instancias, por ejemplo, el cerebro, cuando estamos hablando del campo mental, como si fuera una antena, como si fuera una antena de radio, en donde capta una señal del campo mental de afuera y la procesa en el cerebro para que nosotros podamos tener esa información. Es muy distinto esto, si se dan cuenta, porque no es que mi cerebro produce un pensamiento, sino es que mi cerebro es un órgano que recibe información del campo energético exterior, lo procesa y me conecta esa información con el resto de mi cuerpo. Esto mismo sucede con el campo emocional, repito, hay un campo emocional exterior que, digamos, recibe toda la información que tiene que ver con las emociones, que tiene cierta frecuencia vibratoria, ¿no? Porque es distinta la frecuencia de la rabia, a la frecuencia de la tristeza, a la frecuencia del miedo, son diferentes frecuencias vibratorias, eso quiere decir la velocidad en la que la energía se mueve, y entonces diferentes receptores de mi cuerpo toman estas emociones de afuera y las procesan, como otra antena distinta para las emociones, otra antena distinta para las sensaciones del cuerpo físico, otra antena distinta para campos más sutiles, ¿no? Y acá vamos a ver otra nueva imagen, que son los centros energéticos, que muchas veces hemos oído como chakras, que también es una palabra que se está incluyendo mucho en nuestro lenguaje, proveniente de Oriente, pero que a veces no sabemos muy bien qué es y nos parece también como muy lejano a nuestro lenguaje. No es más que, como pueden ver en esta gráfica, centros, ¿no?, energéticos, como ruedas que ocurren a lo largo de nuestra columna, que reciben ese tipo de información. Es muy claro aquí, a mí me gusta mucho esta autora por eso, porque ha logrado poner en un lenguaje muy occidental cosas muy orientales, y es que cada uno de estos centros son como, digamos, estaciones de radio, lo vamos a poner para que sea más fácil la metáfora, en donde cada una de estas estaciones de radio puede recibir un tipo de información diferente, un tipo de frecuencia diferente, como si tuviéramos una estación de rock, que es una frecuencia de música de un tipo, otra de música clásica, que es otra frecuencia de música diferente, otra de reggaetón, que es otra música diferente, y cada una de estas estaciones de radio, cada uno de estos chakras que vamos viendo, tiene una correspondencia en el cuerpo físico también. Es decir, el chakra que vemos en la base de la columna tiene una correspondencia física, por ejemplo, con el intestino, que tiene unos receptores particulares para una emoción como la rabia, ¿no? Y por eso muchas veces decimos que tenemos mucha rabia y la sentimos en la tripa, ¿no? Esas son cosas que empiezan a tener sentido, porque cada una de nuestras sensaciones o cada una de esa información que recibimos del campo va teniendo una correspondencia en cada una de estas dimensiones, ¿no? Y esto, ¿por qué viene siendo tan relevante en la crianza? Porque muchas veces, cuando nosotros vemos a un niño, por ejemplo, teniendo esta conciencia de que somos seres multidimensionales, y esto a mí me pasó mucho en consultorio, me pasó mucho con las hijas, en esta sensación de, bueno, tiene dolor de barriga, ¿no? Y nuestra mente racional empezando en esta locura de qué será, que comió mal, que hice mal, en dónde está el problema, lo llevo al médico 1, al 2, al 3, para ver cuál es la solución. Empiezo ya a dar cuenta que somos seres multidimensionales, ¿no? Como lo puse desde el módulo 1, con esta capacidad de poder empezar a ver que el mundo tiene muchas formas y mucha información, y entonces empiezo a sentir mucha angustia, porque entonces, ¿por dónde empiezo yo? Entonces, para mí empezó a tener mucha importancia porque, por supuesto, un dolor de barriga no solo es el dolor de barriga físico, sino tiene una correlación en el campo energético de las emociones,
puede ser una correspondencia con el miedo y tiene a su vez una correlación en el campo del pensamiento, a lo mejor con una idea de no soy suficiente, y tiene una correlación a su vez con el campo sutil, que puede ser la percepción de una idea de algo que está en el entorno. Por ejemplo, durante la pandemia, el miedo de morir por una enfermedad colectiva. Todo esto tiene una correlación en el campo energético humano, porque somos esa antena que va recibiendo esa información, ¿no? Y hay demasiada información en el campo. Entonces, por supuesto, en el paradigma actual de tratar de resolverlo todo desde la mente, solamente, ¿no? Valga la redundancia, como de usar solamente el campo mental y el campo de las ideas, se queda muy corto. No solo se queda muy corto esa manera de aproximación, sino además vernos solamente como ese cuerpo físico. Y esta comprensión amplía demasiado el panorama, ¿no? A veces angustiosamente, porque ahora ya no solo tenemos que atender el cuerpo físico, sino una cantidad de dimensiones. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y claramente desde el paradigma racional y desde el paradigma de, ¿no?, problema-solución, a mí se me hizo muy pronto evidente que por ahí no iba, que eso no se puede hacer, ¿no? Que no acabamos nunca entonces. Y eso fue una de las grandes como crisis personales que me ayudó a dar este salto en este paradigma. Pero entonces, digamos que para irlo aterrizando en la crianza, la comprensión también de esto me ayudó un montón para poder ver al niño de una manera completa, ver a la niña de una manera mucho más integral. Porque niños y niñas que llegan a mi consultorio o las niñas que tengo en casa, que son Eloisa y Matilde, me dicen cosas que perciben, que normalmente no entendemos o no creemos, como también venimos hablando desde el módulo 1, ya entiendo yo que desde mi mente limitada de ver el mundo solo desde un mundo físico, por supuesto no voy a entender. Niños que me pueden decir que, ¿no?, que sienten miedo y yo trato de entender por qué sienten miedo desde su pasado y desde lo que les pasó en el día, pero a veces puede ser que este niño esté percibiendo el miedo de su mamá, porque estamos todos conectados. Está el campo energético humano con un límite de lo que es la conciencia individual que soy yo, pero está interconectado con todo lo que ocurre afuera. Y el niño que nace, el bebé que nace, es una esponja. ¿Cuántas veces hemos dicho el bebé son una esponja? Porque nacen muy abiertos en ese campo energético y van tomando mucha información como una forma de empezar a adaptarse a ese entorno en el que llegan. Y empiezan a tomar información de ese campo que tienen a su vez sus papás, a su vez los vecinos, a su vez los objetos que les rodean, porque cada objeto tiene obviamente no todo este sistema tan complejo, pero también tiene un sistema energético, también es información. Entonces esta silla no es solo esta silla también es todas las emociones de todas esas personas que han tenido esta silla en su posesión, ¿no? Y esto complejiza muchísimo, no podemos profundizar en esto demasiado porque nos quedaríamos aquí un curso entero, pero la comprensión de que todo es esta información, todo es energía, ya lo vimos, son bits de información, como esta Matrix que vemos en la película que parecía como ciencia ficción, todo es energía, todo es información, todo es algo que nuestro campo puede tomar para poder procesar, para poder funcionar. Y entonces el niño no solamente es lo que le pasa a él, el niño toma esa información de lo que le pasa a mamá, de lo que pasa en su entorno, de lo que pasa en su colegio, ¿no? Está conectado de alguna manera, es una antena permanente de lo que le pasa a todos los que están a su alrededor, a los objetos con los que interacciona. Esa cobija que por la noche necesita para dormir no es una cobija cualquiera que podemos simplemente reemplazar por otra. Es la información que esa cobija tiene en el momento en que mamá la ha cogido, en que huele a papá, en que me ha dado calma y seguridad por las noches. Y si vemos la realidad de esta manera, nos damos cuenta que es mucho más complejo, que un niño a lo mejor está percibiendo en el campo sutil una presencia de alguien muerto, ¿no? Ya puede que yo no crea mucho en eso,
o puede que no esté dentro de mi sistema de creencias. Pero si empezamos a ver la realidad como algo mucho más amplio, nos damos cuenta que no hay manera de que lo sepamos todo. Entonces la gran pregunta que surge en esto es, ¿y entonces cómo hacemos? Porque pareciera en algún punto cuando yo empecé a entender todo esto y lo pude integrar, lo que me generó fue mucha ansiedad y mucho cansancio. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué?